el corazón de la sabana africana Zarra, una feroz leona se enfrenta a su mayor temor: el regreso de Titus, el mismo león en quien una vez confió. Con la vida de sus cachorros en juego, ¿tendrá la fuerza para luchar contra quien una vez llamó familia? Al anochecer, Zarra permanece inmóvil. Como una estatua viviente junto a ella, hay dos cachorros de león. Titus avanza con paso pesado. Al acercarse, Zarra ve la larga cicatriz en su oreja izquierda, la cicatriz que ella misma le hizo cuando decidió dejarlo para protegerse. Los recuerdos la inundaron, causándole dolor. Su mirada pasó de la ira al dolor y luego a una súplica silenciosa. Rugió no para atacar, sino para pedir ayuda. En ese momento, Zarra se encontraba entre la frontera. A un lado estaba su expareja, al otro sus hijos. Sabía que si caía hoy, las pequeñas criaturas desaparecerían de esta estepa para siempre. No había vuelta atrás. Titus se lanzó hacia adelante feroz. Un león macho, al atacar a su leona, perdería automáticamente hasta el 40% de su fuerza máxima. Pues su profundo instinto biológico lo obligaba a contenerse. No se atrevió a abalanzarse con fiereza, como cuando luchaba contra un león macho desconocido, pues su cuerpo aún recordaba a Zarra como su compañera. Zarra saltó de inmediato, usando todo su cuerpo como escudo viviente. Mordió, arañó y empujó para desviar su atención de los cachorros. Pero Titus era demasiado fuerte. Un salto la mandó rodando al suelo herida. El dolor la hacía temblar, pero el grito de sus cachorros a sus espaldas era la medicina más poderosa. Zarra saltó, rugió con fuerza y se abalanzó sobre el pecho de Titus.
sabiendo que podía perder la vida. Ya no luchaba por sí misma, luchaba con el corazón de una madre dispuesta a darlo todo por sus cachorros para que vivieran en esta lucha animal. Sarra jadeaba, le temblaban las piernas, pero sus ojos aún brillaban intensamente. Titus pensó que había ganado, rugió triunfalmente y se abalanzó una última vez para rematarla. En ese momento, sus instintos maternales explotaron con más fuerza. El corazón de Sarra latía a 220 latidos por minuto, mientras que el corazón de Titus comenzó a disminuir a 180 debido a la reaparición de la vieja herida. En el momento en que el ritmo cardíaco de Sarra alcanzó un máximo de 228, saltó como un rayo lanzando el ataque final en el cuello que hizo que Titus cayera en una pelea animal. El doloroso rugido de Titus resonó miserablemente. Por primera vez, sus ojos arrogantes mostraron miedo. Retrocedió un paso, dio otro paso atrás, luego se dio la vuelta y salió corriendo. Sarra se quedó allí con el cuerpo cubierto de heridas, pero la cabeza en alto detrás de ella. Los dos cachorros de león se acercaron silenciosamente. Al amanecer siguiente, Sarra condujo lentamente a sus dos cachorros hacia las llanuras que le eran familiares. Titus había desaparecido en la oscuridad, quizá para siempre. Las heridas de Sarra sanarían, pero su amor y sacrificio permanecerían para siempre en el corazón de la estepa. No era solo una leona, era un símbolo de verdadera fuerza. Una fuerza que no residía en los músculos, sino en un corazón dispuesto a romperse por sus cachorros.
En la lucha por proteger a sus cachorros, Sarra no esperaba que el amor maternal la ayudara a ganar. Pero fue su amor innato el que se transformó en fuerza para proteger a sus hijos. En la naturaleza donde la vida corría peligro constantemente, el amor maternal de Sarra se convirtió en una poderosa fuerza impulsora que la ayudó a superar desafíos inimaginables. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a sus hijos, incluso si eso significaba sacrificarse. Al igual que Sarra, toda madre es capaz de sacrificarlo todo por sus hijos. Ante la vida, el amor maternal puede impulsar a las personas a hacer cosas inesperadas. El sacrificio de una madre no siempre es visible, pero siempre está presente en las decisiones diarias. Dar a sus hijos todo su amor y cuidado. Trabajar duro, protegerlos de todos los peligros o incluso renunciar a sus propios sueños y aspiraciones por ellos. Sarra y sus cachorros se enfrentan a desafíos aún mayores. Suscríbete ahora para seguir los peligros que tendrán que superar en la próxima pelea de animales. Las hienas son uno de los depredadores más inteligentes y formidables de la sabana africana. Conocidas por su increíble resistencia, las hienas pueden correr a velocidades de hasta 51 km/h durante largos periodos, lo que les permite perseguir y agotar a sus presas. Su adaptabilidad y resiliencia las convierten no solo en supervivientes, sino también en actores clave del complejo ecosistema de la sabana. Las hienas son campeonas de las mordeduras demoledoras. Viviendo en clanes sociales muy organizados, exhiben comportamientos sociales complejos. Estos grupos son unidades cohesionadas, lideradas por hembras dominantes. Cualquier hiena que se atreva a desafiar su autoridad se enfrenta a un ataque brutal y es rápidamente eliminada. En la naturaleza, las hienas son hábiles carroñeras y a menudo usan su astucia para robar presas a otros depredadores como leones y leopardos. Pero a veces aprovechan a las presas heridas para iniciar una pelea y atacarlas.
Las hienas se centraron en el rinoceronte herido. Atacaron la herida implacablemente, desgarrando la carne con sus poderosas mandíbulas. Mientras luchaba por defenderse, otro rinoceronte intervino con valentía. A pesar de los desesperados esfuerzos, el implacable ataque de las hienas continuó. Impulsado por su hambre insaciable y sus instintos despiadados. En plena naturaleza, la supervivencia es primordial. Un grupo de 5 hienas ha acorralado a una cebra en el camino. Sus patas traseras están gravemente heridas, lo que la convierte en un blanco fácil. Las hienas, presentiendo una oportunidad, se acercan rápidamente. La cebra, a pesar de sus heridas, contraataca con todas sus fuerzas. Pero las hienas saben que tienen la ventaja. Llegan más miembros del clan y, juntos, dominan a la cebra. La manada comienza a desgarrar la carne de la cebra. Una parte necesaria pero brutal de su existencia. Las poderosas mandíbulas y dientes de las hienas les permiten devorar a sus presas con rapidez, incluso triturando hueso sólido con facilidad. Un león solitario acecha desde los arbustos, observando a una cebra indefensa pastando. Con intensa concentración, el león se abalanzó repentinamente sobre la cebra con fuerza y velocidad. Su musculatura y sus garras retráctiles le permitieron sujetar firmemente a su presa. En cuestión de minutos, la cebra fue derrotada. El león comenzó a devorar a su presa en el acto, demostrando la brutalidad y la eficacia de la caza en la naturaleza. El acto, demostrando la brutalidad y la efectividad de la caza en la naturaleza. Esta cruda muestra de instinto depredador es el tipo de momento dramático que a menudo se captura en un documental sobre animales salvajes, revelando la verdadera dinámica de supervivencia de la sabana africana. Capaces de correr a velocidades de hasta 80 km/h. Los leones se basan en una combinación de fuerza estratégica y esfuerzo en equipo para emboscar y abatir presas como ñus, cebras y búfalos. Las hembras suelen liderar la caza, colaborando para acechar, perseguir y emboscar a sus presas. Al rodear estratégicamente a sus presas y usar su fuerza combinada, los leones pueden abatir animales mucho más grandes y rápidos que ellos. Este comportamiento cooperativo los distingue de sus parientes animales.
Como amo de las praderas, un león acaba de conseguir un búfalo para su presa. De repente, una manada de hienas, hambrientas y con la oportunidad, se acerca con la mirada fija en el cadáver. A pesar de su fuerza y estatus, el león debe defender su presa de las implacables hienas. Al caer la noche, los animales reanudan su actividad. Una manada de leones que disfrutaba de la comida del búfalo que acababan de cazar es repentinamente interrumpida por una hiena voraz. El intento de la hiena de robar la presa desencadena rápidamente una feroz batalla. Instintivamente, los leones saben que deben proteger a su familia y su comida. Cargan en la noche, lanzando un feroz ataque contra el intruso. La relación hostil entre leones y hienas es parte integral del ecosistema africano. Creando equilibrio e impulsando a ambas especies a evolucionar constantemente para sobrevivir. Los leones y las hienas se odian profundamente. Lo cual se refleja en lo que sucede a continuación. Una leona lideró el ataque contra una hiena vieja. La derribó rápidamente y la sujetó por la garganta. La hiena apenas reaccionó. Pero el león macho enfermo comenzó a devorarla lentamente, asegurándose de que no pudiera escapar. Las hienas no solo son cazadas por leones, sino también por licaones, estos depredadores, conocidos por sus letales habilidades de caza. Representan una amenaza significativa para las hienas adultas y crías. En regiones con escasas presas, los licaones exhiben un comportamiento de caza implacable. Esta hiena es perseguida y capturada por una jauría de licaones. Demostrando su brutal eficiencia y el férreo instinto de supervivencia que define la vida en la naturaleza. Las feroces peleas entre hienas y otros animales salvajes no solo demuestran su valentía y capacidad de lucha, sino que también nos recuerdan los riesgos y las consecuencias que enfrentan. Las heridas de batalla son testimonio de una vida llena de peligro y competencia constante en la naturaleza. La brutal competencia por presas y territorio vuelve aún más despiadadas a las despiadadas hienas. Quienes las hacen sentir inseguras serán eliminados.
incluso las de su propia especie. En el Parque Nacional Greater Kruger, 2 hienas luchaban en el río. Una dominaba y la otra intentaba retirarse. Después de aproximadamente 2 horas de lucha intermitente, el dominante original y otras 2 hienas se dirigieron por el camino hacia la hiena herida. Todo parecía terminar en paz, hasta que fue descubierta. La hiena herida fue brutalmente masacrada, asesinado y comido. Pero en la naturaleza, la paz siempre es temporal. Sería difícil encontrar un animal más despiadado que una hiena. Mientras buscaba alimento, esta hiena nómada se perdió en el territorio de un clan gobernante. Las hienas del clan persiguieron y atacaron sin piedad a la desconocida. Con la fuerza de sus fuertes mandíbulas y sus afilados dientes, provocan profundas heridas en el cuerpo de esta hiena. Afortunadamente, la hiena nómada es liberada. Pero estas graves heridas pueden dificultarle mucho la caza y la lucha contra los depredadores. O incluso, en el peor de los casos, puede morir debido a una infección. Las hienas son tan inteligentes que incluso los leones a veces caen víctimas de ellas. Esta leona, que cazaba sola, fue atrapada por las hienas, impidiéndole al león atacarlas, quienes rápidamente se lanzaron a morderla, causándole graves heridas en la cadera. Ni siquiera pudo levantarse, tras un buen rato intentándolo, pero al final el león tuvo que morir. Las hienas se turnaron para devorar a la leona hasta que solo la mitad se detuvo. No. La hiena y el león son los 2 depredadores más feroces que se enfrentan en la selva. No dejarán pasar ninguna oportunidad de matar. La competencia crea batallas brutales. Para reducir el peligro, las hienas han optado por atraer a los leones adultos y luego eliminarlos. Así es como estos 2 depredadores luchan por la vida en las praderas. La batalla por el dominio entre leones y hienas es implacable. Mientras que los leones se basan en la fuerza bruta, las hienas usan la estrategia y la superioridad numérica para inclinar la balanza a su favor. Esta cruel competición no solo se da con los leones, sino también dentro del clan de las hienas. La competencia por la posición en la manada también los atrapa en brutales peleas. Las hienas atacan brutalmente a la hiena dominante.
Ante el despiadado e inesperado ataque, la hiena dominante no sobrevivió. Debido a que su cuerpo no es tan grande como el del león, al lanzarse a la pelea, las hienas suelen atacarlo solas. Esto les da una mayor probabilidad de victoria. Por lo tanto, los leones suelen esconderse en los árboles a la espera de que sus compañeros los rescaten. Wetinam. El león acababa de derrotar con éxito a un búfalo adulto. Parecía que era hora de disfrutar de este trofeo. Pero las hienas lo descubrieron y lo rodearon con el propósito de capturar la presa. No cesaban de morderle la cola y el trasero con el objetivo de alejar al león macho. Como el león había perdido demasiada resistencia para la caza, no tuvo más remedio que irse, dejando una gran presa para el clan de las hienas. La fuerza de un león equivale a la de 3 hienas para derrotarlo. Pero la hiena se pone bastante nerviosa al enfrentarse al león de frente. Durante su patrulla territorial, el león macho avistó a las hienas invasoras. Ambos bandos se enfrascaron en una batalla bastante desigual, y al cabo de un rato, las hienas dominaron al león macho. Pero todo tuvo que detenerse cuando apareció otro león macho, hermano del otro. Cuando 2 leones unen fuerzas, las hienas se ven obligadas a rendirse. El brutal mundo salvaje no perdona a nadie, y la hiena herida es un testimonio de esta dura realidad. Ya sea luchando contra leones, hienas rivales o incluso contra su propia especie, la supervivencia nunca está garantizada. Cada pelea es una prueba brutal de resistencia, estrategia y poder puro. La lucha de la hiena no se trata solo de dominio, sino del implacable ciclo de vida y peligro que define la naturaleza salvaje africana. Al final, la naturaleza no favorece a los más fuertes ni a los más feroces, sino a aquellos que pueden adaptarse, resistir y luchar hasta el último momento. Esta es la implacable ley de la naturaleza, donde solo los más resilientes viven para ver otro día. Gracias por ver el video hasta el final. Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. Nos vemos. Las abejas africanizadas son abejas que viven en colonias de hasta miles de ejemplares.
Es el resultado de la hibridación entre abejas melíferas europeas y africanas. Este proceso de reproducción fue llevado a cabo por investigadores brasileños en la década de 1950. Una colonia de abejas africanizadas alberga entre 20.000 y 80.000 abejas, lo que la convierte en una de las más densas. Reaccionan en 2 o 3 segundos y persiguen a los intrusos hasta 500 metros de distancia. La miel es una fuente nutritiva de energía que atrae a diversas criaturas que compiten por disfrutarla. Especies como aves, mamíferos e incluso otros insectos pueden competir por ella. La miel, con un 80% de azúcar, es un alimento altamente energético. Sus propiedades antibacterianas favorecen la cicatrización de heridas y refuerzan el sistema inmunitario de los animales. Los osos son famosos por su amor por la miel. Aceptan la lucha de los osos, luchando con cientos de abejas para robar la miel. Usan sus garras y dientes para destruir el panal. Todo el enjambre de abejas se abalanzó para picar. Pero aún así, el oso se obstinó en conseguir la miel antes de huir. Los osos, como los osos negros y los osos pardos, tienen un pelaje grueso y una capa de grasa de 10 centímetros que los protege de las picaduras de abejas. Pero su nariz y sus ojos siguen siendo vulnerables. Al igual que los osos, los tejones de miel también atacan con frecuencia las colmenas. Usan sus garras para dañar el nido y luego se los llevan. El tejón de miel puede soportar cientos de picaduras de abeja sin verse afectado. El veneno de abeja no puede causar daño mortal a los tejones de miel, pero puede causar dolor y molestias. La miel también es muy atractiva para los babuinos. Con su audacia y astucia, no dudan en destruir las colmenas terrestres. El babuino desenterró el panal para obtener miel y huyó, disfrutando tranquilamente de la dulzura que capturó. Pero las abejas tampoco son criaturas dóciles. Las abejas africanizadas son conocidas por su naturaleza agresiva y su capacidad para atacar en grupo. Especialmente a aquellas que intentan penetrar sus colmenas, incluyendo animales grandes. Se producirá un ataque anfibio. Las abejas africanizadas son responsables de más de 1000 muertes humanas. Documentadas desde su liberación accidental en Brasil en 1957.
Un león trepó a un árbol para descansar, sin saber que acababa de tocar una colmena. Inmediatamente, las abejas se lanzaron a atacar simultáneamente. Se lanzan hacia el objetivo y arden con fuerza para proteger el nido. Se sabe que las abejas africanas exhiben una capacidad de defensa mucho mayor que las europeas. Reaccionan ante intrusos hasta 15 metros de su nido. Tras escapar del ataque de las abejas, el león tuvo que afrontar el dolor. El veneno de abeja puede causar reacciones alérgicas graves, incluso la muerte. Esta intensa batalla a menudo se captura en un documental sobre animales salvajes, que muestra las crudas e implacables luchas de supervivencia de la naturaleza. Como uno de los depredadores más notorios, cada uno de sus ataques ahuyenta a muchas especies. Puede realizar una cacería profesional y abatir cualquier presa al instante. El poder de los leones es indiscutible. Pero ante el ataque de las abejas, su fuerza se vio debilitada. Un león macho adulto pesa entre 150 y 250 kilos y tiene una fuerza de mordida de 400 kilos. Sin embargo, contra un ejército de abejas, su fuerza física es inútil. La única opción es retirarse. El león era demasiado lento y fue picado por un enjambre de abejas. Intentaba en vano hacer que las abejas se fueran volando. El dolor que el león debe soportar al ser picado por una abeja lo hace extremadamente soportable. El veneno de abeja contiene una sustancia que causa dolor e inflamación. Si el veneno entra en contacto con el revestimiento de los ojos o la garganta, puede causar dificultad para respirar y ver. Aunque el veneno de abeja no puede ser fatal para los leones, aún puede tener consecuencias no deseadas y aterradoras para la resistencia de este poderoso animal. Tras ser perseguido por las abejas, el león parecía muy asustado. Está descansando para recuperar la compostura. Se sabe que las abejas africanas están listas para proteger su nido ante un intruso, pero parece que no picaron a la pitón. Si intentaran hacerlo, podrían no poder penetrar las escamas de la serpiente, ya que estas son bastante duras. El ataque de las abejas al león es una situación especial.
Aunque es famoso por su fuerza y sus excelentes habilidades de caza, al enfrentarse al contraataque de un enjambre de abejas, el león debe soportar dolorosas puñaladas. Estos momentos raros e intensos suelen capturarse en un documental sobre animales salvajes, que muestra las luchas inesperadas de los depredadores más feroces de la naturaleza. Las abejas suelen construir colmenas a gran altura, sobre las ramas altas de los árboles. Esto las convierte en un lugar más seguro, protegiéndolas de las perturbaciones y la depredación de otros animales. Las abejas construyen colmenas de 10 a 65 pies de altura para evitar a los depredadores y regular la temperatura de manera más efectiva. Si algún animal invade el espacio de la colmena, las abejas están listas para atacar con dolorosas picaduras. Esta es una medida de autodefensa extremadamente efectiva, cuando cada abeja se une y ataca, creando una defensa sólida para proteger la colmena. Aunque los leones pertenecen a la familia de los felinos, no son expertos trepando árboles. Su gran tamaño y su poca habilidad para trepar les dificultan alcanzar las colmenas en las ramas altas para disfrutar de la miel. Sin embargo, si los leones quieren miel, están dispuestos a trepar a los árboles para enfrentarse a los peligros de las abejas para conseguirla. En raras ocasiones, se ha observado a leones intentando asaltar colmenas. Generalmente, cuando escasean otras fuentes de alimento, este comportamiento es extremadamente arriesgado, ya que las abejas defienden sus colmenas agresivamente, atacando las sensibles zonas faciales de los leones. Estos encuentros ponen de relieve la constante lucha por la supervivencia de los animales salvajes en el implacable mundo natural. Las dos leonas tuvieron mucha dificultad para trepar el árbol. Sin embargo, debido a la comida que tenían frente a ellas, hicieron todo lo posible y finalmente fueron recompensadas al robar el árbol y conseguir la comida de un leopardo. Después de trepar, encontrarán la manera de bajar, en lugar de saltar directamente. Sin embargo, los árboles pequeños serán un gran desafío para los leones. El león macho intenta trepar un árbol para robarle una presa al leopardo. Sin embargo, este árbol representa un gran desafío para el león. Con gran dificultad, logró trepar un poco, pero casi se queda atrapado en la rama. Afortunadamente, el león escapó de la difícil situación y decidió rendirse. Demasiado hambriento,
El león intentó trepar para competir con el leopardo por su presa. El leopardo lucha para proteger su comida del león, con el peso de ambos depredadores. La rama no pudo soportarlo y se rompió rápidamente. Al caer desde un lugar alto, el león quedó atónito, mientras que el leopardo huyó rápidamente. Ambos depredadores, cada uno de más de 80 kilos, ejercieron una enorme presión sobre la rama hasta que ésta se rompió. El león cayó, aturdido brevemente, mientras que el leopardo, más ágil, escapó. El león decidió trepar al árbol con la intención de atacar la colmena y obtener deliciosas gotas de miel. Sin embargo, las abejas son criaturas feroces que poseen picaduras dolorosas que están listas para atacar a los leones. Y los leones pueden incluso perder la vida de sus enemigos cuando sufren muchas picaduras. En este contexto, cuando las abejas se sienten amenazadas, liberan un aguijón tóxico. Estas sustancias químicas causan un dolor intenso. Que puede ser paralizante e incluso mortal para los leones. En la naturaleza, hay otros animales capaces de robar miel a las colonias de abejas agresivas, como los babuinos. El único problema del babuino fue tener que vencer a las abejas. Cuando se acercó a la colmena, fue atacado dolorosamente por ellas. Los babuinos usan su inteligencia y velocidad para atacar las colmenas a nivel del suelo. Tomando rápidamente los panales y escapando antes de que las abejas puedan reaccionar por completo. Pero al final, el babuino consiguió una parte del panal y comenzó a disfrutar de los resultados. A pesar de conocer muy bien los peligros de las picaduras de abejas, los osos no dudan en afrontar riesgos para disfrutar del delicioso sabor de la miel. Los osos tienen la piel y el pelaje gruesos, lo que les ayuda a resistir las picaduras de las abejas. Incluso los más fuertes pagan el precio. El documental sobre animales salvajes, León Estúpido, tiene un final exagerado al burlarse de las abejas. Antes de obtener su corona, Siena era solo una hija, una cachorra de ojos brillantes y espíritu curioso. Que permanecía cerca de su madre mientras recorrían la vasta e indómita sabana africana.
En un mundo dominado por animales salvajes, cada instante de paz es fugaz. Esa ilusión de seguridad se hizo añicos una mañana en medio de una tormenta de rugidos y garras. La manada fue emboscada por depredadores rivales en una brutal lucha por la supervivencia. Bajo la protección de su madre, Siena aprendió su primera lección sobre la ley de la naturaleza. La verdadera supervivencia comienza con el coraje. A medida que Siena crecía, también se distanciaba de su manada. Con tan solo 2 años, la empujaron a la calle, un rito de paso para muchas leonas jóvenes. Con una última mirada a su madre, Siena se adentró en lo desconocido. Pero no desapareció, sino que resurgió. Con el tiempo, Siena formó su propia manada, con agallas, instinto y una determinación inquebrantable. Reunió a un equipo de leonas expulsadas como ella. Sus primeras cacerías fueron difíciles, desorganizadas y llenas de errores. Pero Siena aprendió rápido. Transformando el caos en coordinación y los instintos en estrategia. Ahora, a sus 11 años, Siena lidera la manada del pantano. Una poderosa coalición de más de 12 leones y cachorros. Domina un territorio de más de 50 kilómetros cuadrados. Rico en presas y agua dulce. Bajo su liderazgo, la manada ha completado más de 500 cacerías exitosas. Abatiendo desde ágiles gacelas hasta búfalos. Cada cacería no se trataba solo de alimentar a la manada. Sino de demostrar su capacidad de liderazgo. No nació reina, se convirtió en una forjada en el exilio, agudizada por las dificultades, coronada por el instinto. Este es el espíritu de supervivencia en el mundo de los animales salvajes. Capturado en cada escena de este inolvidable documental sobre animales salvajes, donde el poder se gana, no se hereda.
Si tuvieras que liderar una manada como Siena, ¿en qué confiarías, en la fuerza, la estrategia o el corazón? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras Siena domina las llanuras abiertas con fuerza y número, otra reina surge de las sombras, silenciosa, solitaria, pero no menos poderosa. Sahara, una leopardo hembra. Navegando por los márgenes del Serengeti, donde la supervivencia no es cosa de los audaces, sino de los tranquilos. Escondida bajo densos matorrales y acacias espinosas, Sahara eligió una vida de aislamiento. En un hueco excavado por el instinto, dio a luz a 2 cachorros de leopardo. Cada uno no más grande que una hogaza de pan, con sus pelajes moteados apenas visibles entre la maleza. En el mundo de los animales salvajes, el secreto es el primer escudo. Sin una manada que la proteja, Sahara lo hace todo sola. Se muda de guarida al amparo de la oscuridad para evitar a los depredadores. Cada cacería, cada decisión, cada paso silencioso, una lección de supervivencia para sus cachorros. Les enseña a trepar, a seguir los olores del viento, a permanecer quietos cuando pasa el peligro, cuando aparecen huellas de león en el lodo, se desvía. Sabe que un solo paso en falso puede significar la muerte. No para ella, sino para el futuro que está creando. Y entonces, llega el momento. Con sus cachorros escondidos cerca, Sahara se agazapa entre la hierba. Ataca. Su objetivo es un antílope joven. Cae. Éxito. Los cachorros observan con los ojos abiertos. Luego se acercan. Incómodos, inseguros, pero curiosos. Uno comienza a alimentarse su primera experiencia en África salvaje. Con casi 2 años, Sahara pesa alrededor de 40 kilos.
Con una complexión musculosa, ideal para trepar y emboscar, su territorio se extiende por más de 24 kilómetros cuadrados, donde se superponen hienas, leones y babuinos. Todos ellos una amenaza para sus cachorros. Pero Sahara los ha mantenido con vida solo con astucia y la silenciosa fuerza de la maternidad. No lleva corona. Pero en cada cicatriz, en cada aliento silencioso, vive el legado de una verdadera reina. En el mundo de los animales salvajes, ¿crees que es más difícil sobrevivir sola o liderar un grupo? Cuéntanoslo en los comentarios. Este es el poder oculto de la maternidad en la naturaleza, capturado en cada momento de este inolvidable documental sobre animales salvajes. En el mundo de los animales salvajes, el poder no se mide solo por el rugido. Se mide por la previsión, el control, por saber cuándo actuar y cuándo esperar. Dos depredadores. Dos madres. Dos líderes y dos estrategias de supervivencia completamente diferentes. Bajo los cielos abiertos de Masai Mara, Siena reina sobre una de las manadas de leones más formidables de la región, la manada del pantano. No solo es la leona más longeva, sino su artífice. Su fuerza es innegable. Con más de 140 kilos, un cuerpo preparado para la batalla y la resistencia, Siena puede abatir presas del doble de su tamaño. Pero su verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en su mente. Para Siena, la caza nunca es un caos, es una coreografía Toda cacería comienza con una decisión. Examina la manada, identifica al eslabón más débil y avisa a sus leonas. A menudo con solo una mirada o un sutil movimiento de cola. El grupo se dispersa. Una leona vuela en círculo desde el este, otra se esconde entre la hierba. Siena espera en el centro. En el momento oportuno, prepara la emboscada. Durante la última década, Siena ha supervisado entre 150 y 200 cacerías exitosas durante su reinado. Capturando desde gacelas y cebras
hasta enormes búfalos africanos, que pueden pesar hasta 700 kilos. Estas cacerías no solo alimentan a la manada, sino que demuestran una y otra vez su brillantez táctica. Pero la estrategia no se trata solo de comida, sino también de territorio. La manada de Siena ocupa más de 50 kilómetros cuadrados de territorio privilegiado cerca de un sistema fluvial estacional. La ha defendido de machos rebeldes, leonas rivales e incluso cazadores furtivos. Los límites territoriales están marcados con olor y vigilados implacablemente. En la sabana africana, perder territorio es arriesgarse a la hambruna y la extinción. Y más allá de su rol táctico, Siena carga con la responsabilidad más sagrada, la continuidad de su viaje. Cada cachorro nacido bajo su liderazgo representa el futuro de la manada. Siena ha dado a luz a más de 20 cachorros a lo largo de su vida. Y ha criado a muchas de sus hijas para que se conviertan en cazadoras y madres a su imagen. Donde Siena lidera mediante la coordinación, Sahara gobierna mediante el silencio. En lo profundo de los umbríos bosques y las crestas rocosas del Serengeti, Sahara vive una vida muy diferente. Es un leopardo solitario, un depredador nacido para el aislamiento. Sin manada ni apoyo, solo instinto y sigilo. Sahara es más pequeña que Siena, con un peso aproximado de 40 kilos, pero no por ello es menos peligrosa. Su cuerpo es delgado y potente. Ideal para escalar y para ráfagas cortas y explosivas de velocidad. Alcanzando hasta 58 kilómetros por hora en una persecución. Estos dos caminos, uno forjado en unidad, el otro labrado en soledad, definen la verdadera esencia de lo salvaje. Siena nos muestra el poder del liderazgo. El Sahara nos recuerda la valentía de la resiliencia silenciosa. Juntas, no son solo madres, ni solo cazadoras, son el corazón palpitante de la naturaleza. En un mundo donde los animales salvajes enfrentan amenazas más graves que nunca, sus historias nos recuerdan que la naturaleza no es un telón de fondo,
sino un legado. Uno que debemos honrar y proteger. En las inmensas praderas de África, dos reinas escribieron un himno a la naturaleza, una con truenos, otra con silencio. Y en cada paso que daban, lo veíamos, la naturaleza es orgullosa, la naturaleza es poderosa y, sobre todo, la naturaleza es maravillosa. Si su historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a mantener viva la naturaleza. Una historia a la vez.